Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar de astrología humanística, un nuevo abordaje acerca de lo que puede ser la astrología, que está basado un poco más en aspectos psicológicos y puede dar una visión nueva de lo que es la astrología. Vamos a hablar acerca de Michael Mayer, quien es el astrólogo creador de la astrología humanística. Lleva más de 45 años de experiencia en metafísica y en astrología. Desde los años 60 y quizá los 70, Michael fue reconocido por autores como Dane Roger, Mark Edmund Jones y otros como un prodigio metafísico. Un ciudadano del mundo, Michael ha vivido en New York City, en Berkeley, Palo Alto, West Hollywood, Katmandú, Ámsterdam y en algunos países de Sudamérica. Desde 1960, Michael Mayer ha sido una autoridad en este campo y ha sido consultado no solamente por personas, por clientes, sino que también por otros astrólogos, ya que se le considera el, digamos, fundador de esta corriente, pero también una autoridad establecida y un creador de nuevos mindsets para poder entender la astrología como tal. Es así que otros astrólogos también han tenido reuniones con él para recibir asesorías. Entre los clientes famosos de Michael Mayer está Jimi Hendrix, Terence McKenna, Fritjof Capra, Alan Gilbert y muchos de los autores beat, y también Stevie Nicks. Se le considera el astrólogo de los astrólogos, ya que, como se ha dicho, ha asesorado a varios otros astrólogos y ha producido nuevas técnicas que se han aglutinado en su sitio llamado Cyberworld Caldía, en el cual aparte de ofrecer servicios, incluye algún software y algunas otras cosas como un calendario, como las efemérides, etcétera, etcétera. Y también es el método por el cual los libros de Michael Mayer, así como los de Dane Roger, son publicados. Y básicamente la astrología humanística se enfoca en lo que es el centro de los factores para crear una carta natal, evitando lo que son los datos terciarios y secundarios y cualquier otro dato que pueda perder el enfoque y volverse obsesivo. La astrología humanística también se ha desarrollado como un montón de procedimientos, todos teniendo que ver con principios y problemas que pueden presentarse en una carta natal, y en vez de tener un abordaje como la astrología tradicional, sencillamente se determina y se interpreta los planetas que son los guías principales y un símbolo principal alrededor del cual se crea esta carta natal. Los libros publicados por Michael Mayer han sido varios, pero los principales 4 son estos, en los cuales plantea lo que es el manejo de la carta natal de acuerdo a su approach, y también lo que es la astrología humanística, principalmente el primero, que es el más antiguo, donde se habló de esta corriente. En pocas palabras, la carta natal para la astrología humanística es como un horóscopo natal, es un patrón de cosas que se han sembrado de acuerdo al potencial de nacimiento, y se debe interpretar como un todo, no como la influencia de planetas individuales, los 10 fundamentos de la astrología, sino que sencillamente como un solo dato, como una creación a partir del momento y lugar y fecha de nacimiento. La astrología natal antigua desafortunadamente
ocupa lugares de atención más en los planetas y las conexiones de estos planetas, sin tener en cuenta otros aspectos astrológicos que pueden parecer como maléficos o que puedan ejercer alguna mala influencia. Entonces, acá en la astrología humanística no hay malos ni buenos planetas, ni malos ni buenos aspectos, sino que sencillamente todos los planetas y los cuerpos celestiales tienen una función distinta y un carácter diferente que van creando la carta natal personalizada. Entonces, básicamente lo que dice Michael Meyer es que la astrología es una aplicación funcional de la conciencia, de la relación dinámica que existe entre el microcosmos y el macrocosmos. En los tiempos antiguos en los que la conciencia humana comenzó a emerger en su condición primaria de conciencia que no tenía diferenciación, la mente intentó descubrir un orden y armonía en la aparente ausencia de sentido y confusión de la vida humana. Es así que mediante una adaptación consciente de su actividad se adaptó al fluir de la naturaleza. Los hombres y las mujeres se encontraban en una situación precaria al convertirse en individuos que eran conscientes de sí mismos, pero que sesgaron su contacto con la naturaleza y su actividad ya no podían seguir los ritmos y los cambios de esta. Perdieron los instintos que los dirigían y tenían que luchar constantemente por su supervivencia en un mundo lleno de miedo, de caos, y para vencer a todas estas cosas, sencillamente la fuerza de la naturaleza se veían como indomables y tenía que mejorar la inteligencia rudimentaria de los seres humanos para poder mejorar y desarrollarse. En estas condiciones apareció la astrología, que era basada en una percepción consciente de los cambios del medio ambiente producidos por las estaciones, por ejemplo, y de cómo dichos cambios afectaban al hombre en su capacidad de supervivencia. Gradualmente se fue observando que con la ayuda del conocimiento astrológico uno podía prepararse para cosas futuras, almacenando comida, emigrando y preparándose con herramientas, siguiendo de cerca los modelos de comportamiento de animales inferiores, con la salvedad que el hombre se basaba más en su conciencia e intelecto más que el instinto. Por muy incierta y confusa que fuera la existencia en el cielo, siempre había un orden. Ese conocimiento aportaba una tranquilidad tanto psicológica como espiritual que tanto se necesitaba para soportar las condiciones en esa vida primitiva. Es así que cuando la astrología apareció, fue más una herramienta para producir cierto orden, y ese primer intento en realidad del hombre para encontrar un orden interno basado en la percepción del orden del universo, por lo cual tenía un papel sumamente importante. Luego, los miedos y todas esas cosas que fueron que existían más bien fueron liberándose, fueron superándose, ya que se utilizó la astrología para establecer un orden social, un sistema que en sus orígenes era más o menos una réplica microcósmica del orden solar supremo. Y es así que a pesar de que el ser humano hubiera alcanzado un nivel de conciencia individual, lo más probable es que en dicha época los astrólogos no realizaran cartas natales individuales, sino que realizaban análisis de la tribu o la nación. En la mayor parte de los casos, un individuo aislado de la comunidad en que había nacido no se miraba como un individuo aislado que no tenía sentido ni identidad, sino que se pensaba más en una conciencia social. Y es así que es difícil saber cómo se realizaban esas primeras cartas natales y esos análisis que realizaban los primeros astrólogos, ya que solo disponemos de historia, psicología y por supuesto la ciencia, para poder especular sobre la naturaleza de esa astrología prehistórica e histórica antigua.
Se sabe que hace miles de años la astrología se utilizaba para más cosas que no solamente asuntos mundanos o políticos, sino que también para la invocación de experiencias espirituales y trascendentales. Sabemos que en el año 4000 a.C. los astrólogos ya conocían los ciclos celestiales, quizás no con la misma exactitud y amplitud que los modernos astrofísicos y astrónomos, pero con el paso del tiempo ese conocimiento se mantuvo, pero se perdió, se veló para la mayoría, y es así como la astrología actualmente ha perdido su prestigio y se considera que eso es más una paraciencia o algo en lo que no se basa algo muy exacto, o quizás los que lo practicaban eran capaces de determinar algunas cosas exactas pero otras en forma muy vaga, y es así como llegamos a nuestros días, sin considerar que la astrología es una ciencia y muy exacta. La mayor parte de las instituciones académicas de Europa, Asia y el norte de África mantuvieron un altísimo respeto por la astrología. Esto se mantuvo hasta el siglo XVIII, en el que las ciencias que surgieron de la astrología, como la astronomía, ya con valores más científicos, decidieron invalidarla racionalmente. La astrología se convirtió probablemente en una práctica individualizada alrededor del siglo VI a.C., en los tiempos de Buda, Lao Tse y Pitágoras, cuando se produjo una gran oleada de repolarización en la conciencia humana, resultando en la transición de un énfasis puramente fisiológico-físico a un sistema de valores psicológicos. Es muy probable que la astrología, que ya desarrollaba cartas natales, surgiera abiertamente alrededor del Mediterráneo y en la India, aunque puede que se practicara en secreto con mucha anterioridad. Sin embargo, esta astrología, como ya se mencionó, era poco popular y se tenía más en mente el concepto social. Pero posteriormente, por medio de los documentos que han llegado los griegos y los romanos, nos dimos cuenta, se ha demostrado que hasta todo ese tiempo, todo lo que era astrología de cartas natales o astrología natal, sí tenía un gran auge. Y es así como en el siglo II de nuestra era, Ptolomeo, en su obra Tetrabiblos, reunió todos los valores y conceptos de la astrología, ya de tipo occidental, separándola de la astrología védica o la de otros países. Y es así como al final del siglo XVIII, como ya se mencionó, se volvió a tomar esa popularidad en la época victoriana, y es así como fue popularizada por autores como Alan Leo, Evangeline Adams y Max Heindel. A pesar del paso del tiempo, el conocimiento de Ptolomeo se transmitió prácticamente sin alteraciones, hasta que los astrólogos contemporáneos se cuestionaran si valía la pena replantearlas. Y es que actualmente existen muchos astrólogos que han estudiado todo lo que son estas informaciones anticuadas y basan sus obras en unos valores teñidos de miedo y confusión. Puede que este tipo de astrología ha sido aceptada y de utilidad para los hombres de la Edad Media, pero actualmente el propósito de la astrología necesita aportar un significado y un propósito a una forma moderna de vivir, en la cual desaparezca esa confusión y desaparezca ese sentido que no se tiene. Por eso es que Mark Edmund Jones en los años 20 comenzó a dirigir un movimiento de replantearse y formular de nuevo los valores y conceptos astrológicos, tarea que posteriormente fue seguida por Dane Roger y que fue planteada ya de una forma un poco más como un sistema por Michael Meyer. Se debe entender la astrología como un lenguaje, y un lenguaje de tipo simbólico que permite traducir las relaciones cíclicas de todas las partes de una totalidad existencial. Se debe tener
como el lenguaje de una percepción holística de patrones arquetípicos y evolutivos. Como lenguaje simbólico, la astrología debiera establecer una relación de todos con todo, aunque el procedimiento varíe según sea la naturaleza de las totalidades que se estudien. Es un sistema muy elaborado que reduce todas las actividades y experiencias funcionales a unas pocas categorías esenciales. Es así que la carta natal debiera representar en forma arquetípica un mandala de la esencia individual de cada persona. Ante todo, la astrología debe ser considerada una disciplina de tipo mental y un conjunto de técnicas para desarrollar un pensamiento holístico. El estudio de los patrones cíclicos de la astrología acostumbra a la mente a percibir constantemente las cosas como una totalidad, más que como partes desmembradas. Comprender la astrología hace que la mente perciba que lo que sucede en un momento dado no es más que solo un punto en el gran universo, no es más que un momento en todo un ciclo de relaciones complejas. Aporta una conciencia objetiva de la unidad de todas las cosas, una percepción consciente y holística de que todo está relacionado en alguna forma con todo lo demás. Sin duda, se puede equiparar la astrología a lo que plantea Hermann Hesse en su novela que se llama Juego de Avalorios. Hesse describe un lenguaje universal en el que todo el conocimiento se reduce a un principio único, el cual a lo largo de los siglos se ha convertido en un sistema de lenguajes universales, con el fin de expresar, reunir todo valor, reunir todo concepto espiritual y todo lo artístico bajo un denominador común. Hesse también era consciente de la importancia total de todas las cosas. En un instante dice: comprendí que al menos en el lenguaje, en el contexto de Juego de Avalorios, todo es plenamente significativo, todo símbolo y toda combinación de símbolos nos lleva de un lado a otro, no nos lleva a ejemplos, experimentos y pruebas, sino que nos lleva a un centro. Entonces, la astrología, como el Juego de Avalorios, muestra un auténtico sistema de integrar símbolos universales que pueden interpretarse como unas técnicas que aplican una percepción holística a la interpretación de la relación dinámica que existe dentro de todos los grupos y con un solo propósito de revelar una verdad universal, holística y particular. Muchas gracias por haber llegado al final del video. Espero que les haya servido esta revisión sobre lo que es la astrología como tal, humanística, y les agradezco mucho que sigan mis videos. Nos vemos en el próximo.